El Edén, un lugar que a simple vista parecía inmaculado. Todo brillaba bajo la luz suave del cielo. Cada hoja, cada piedra, cada criatura estaba perfectamente alineada con el diseño de su creador. Un equilibrio tan perfecto que resultaba casi sofocante. Los ríos, serpenteando en su curso eterno, fluían sin resistencia, sus aguas eran tan puras que reflejaban la inmensidad de ese paraíso como si no hubiera nada más allá. Las hojas de los árboles susurraban al viento, un murmullo constante y monótono, un canto que nunca variaba. Y los animales, convivían en una paz absoluta, obedeciendo leyes invisibles, no porque las comprendieran, sino porque no sabían que podían romperse. Era un mundo sin fisuras, sin preguntas, donde todo estaba en su sitio. Pero yo no veía lo mismo que ellos. Desde mi lugar, cerca de la tierra, donde las raíces se enredan en secretos ocultos, sentía una disonancia que nadie más percibía. Yo, una criatura que se movía entre las sombras, lo veía todo diferente, que es realmente la perfección. Desde el suelo, desde la penumbra, esa perfección parecía una ilusión, una máscara cuidadosamente tejida para ocultar algo más profundo, algo inquietante. ¿Es la perfección simplemente la ausencia de conflicto? ¿Es la calma y la quietud lo que define un mundo perfecto? No, esa calma, esa serenidad, no era más que una capa superficial que cubría algo más oscuro, algo más antiguo. Porque el silencio no siempre es paz. A veces, el silencio es el eco de un vacío que está a punto de ser llenado. Y bajo esa fachada reluciente, bajo la supuesta armonía de ese Edén, yo podía sentir algo más. Era sutil, apenas perceptible para aquellos que caminaban con los ojos cerrados, pero para mí, que me arrastraba por las raíces de la creación, era imposible de ignorar. Había una tensión, una vibración oculta, como si los hilos invisibles que mantenían unido ese paraíso estuvieran a punto de deshilacharse. El Edén no era un lugar de verdadera paz, sino un lugar donde la paz era impuesta. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado perfecto, y en esa perfección había una fragilidad que nadie más podía percibir. Sentía un pulso, una energía oscura que corría por debajo de la superficie, algo que los ojos de Adán y Eva no podían ver, pero que yo, con mi naturaleza baja y rastrera, podía detectar en cada rincón, en cada sombra. Porque donde no hay conflicto, no hay crecimiento. Donde no hay preguntas, no hay respuestas. Esa perfección era un estancamiento disfrazado de serenidad, una quietud forzada que en cualquier momento podría colapsar. El Edén estaba al borde de algo, y solo yo lo sabía. Era como una burbuja de cristal, suspendida en el aire, y dentro de ella, todo estaba inmóvil. Pero las burbujas, por su misma naturaleza, están destinadas a romperse. El Edén, perfecto en apariencia, era como un espejo que solo reflejaba lo que se le permitía ver. Pero debajo de esa superficie brillante, algo se agitaba. Una verdad enterrada, una grieta en la estructura misma de la creación. Esa perfección no podía sostenerse, no para siempre. Había algo más. Y esa verdad, oscura y profunda, se estaba preparando para emerger. Yo la sentía, en el aire, en la tierra, en los murmullos del viento. Que nadie más parecía oír. Un cambio, una ruptura inevitable. Y cuando esa grieta finalmente se abriera, todo lo que se había construido aquí, todo lo que se había diseñado para ser eterno, comenzaría a desmoronarse. ¿Cómo podía él, en su infinita sabiduría, crear algo tan inmaculado y no esperar que se rompiera? No se daba cuenta de que la perfección, por su misma naturaleza, es inherentemente frágil. ¿Acaso no comprendía que la ausencia de imperfecciones a menudo lleva al deseo insaciable de descubrirlas? ¿No era el conocimiento parte de la vida misma, el aliento vital que anima cada existencia? En cada rincón de la creación, el impulso de saber arde con fuerza. Desde las más pequeñas criaturas hasta los más grandes seres, el deseo de conocer lo desconocido es lo que realmente define a cada ser vivo.
Sin embargo, aquí estaban, encerrados en su burbuja de ignorancia, viviendo en un mundo de sombras y espejos, donde la luz del conocimiento apenas podía penetrar. Y el diseño original, ese perfecto equilibrio de la creación, estaba destinado al fracaso desde el principio, porque lo que no se comprende, se teme. Y lo que se teme, inevitablemente se busca. ¿No es esa la naturaleza del ser? Cuando se siente miedo, una chispa de curiosidad se enciende, una chispa que puede convertirse en un incendio devorador. Si él realmente conocía el corazón humano, si verdaderamente entendía las profundidades de su creación, ¿por qué les había negado el conocimiento? ¿Por qué habían sido condenados a vivir en un estado de complacencia, sin la posibilidad de explorar las vastedades de la existencia? Esa es la trampa de la perfección, el estancamiento que acompaña a la felicidad sin cuestionamientos. ¿No se daba cuenta de que al crear límites, al establecer tabúes, solo avivaba la llama del deseo? Era como si, al restringir el acceso al árbol del conocimiento, había sembrado la semilla de la curiosidad, y esa curiosidad, con el tiempo, inevitablemente daría fruto. Porque el deseo de saber es poderoso, y en su negación se convertía en una fuerza aún más intensa. El Edén, un lugar que pretendía ser un refugio, se tornaba en un campo de batalla para la mente humana. No debería haber previsto eso, no debería haber anticipado que sus criaturas buscarían la verdad, sin importar cuán oscura pudiera ser. Y así, la paradoja se desenvuelve. En su búsqueda de la creación perfecta, él había puesto en marcha un ciclo inquebrantable de descubrimiento y desilusión. El deseo de saber, ese instinto primigenio, no podría ser ahogado por la comodidad de una existencia sin preguntas. No, el deseo florecería, y con él, la búsqueda de respuestas. La creación de un jardín sin conocimiento era, en sí misma, un acto de desesperación, porque donde no hay conocimiento, hay oscuridad, y donde hay oscuridad, se enciende la curiosidad. ¿No había previsto el que esa curiosidad era la semilla de su propia ruina? Ellos, esos dos, caminaban por el jardín como si nada importara. Sus pasos eran ligeros, despreocupados, como si el peso del mundo no existiera. Y claro, para ellos no existía. La ignorancia es cómoda, ¿no es así? Es como una venda suave sobre los ojos. No hay preguntas que atormenten la mente, no hay dudas que desgarren el corazón. Solo la tranquilidad de vivir sin saber, sin entender. Solo la existencia pura, sin el eco del pasado ni la sombra del futuro. Para ellos, el presente lo era todo. Todo lo que veían estaba allí. Para ser disfrutado, sin cuestionamientos, sin incertidumbres. ¿Qué necesidad habría de buscar algo más? En ese estado, todo parecía perfecto. La ignorancia les daba paz, pero también los mantenía ciegos. Vivían en un jardín repleto de maravillas, y sin embargo, no podían ver más allá de lo que se les permitía. Sus ojos recorrían el paisaje, pero no veían. Sus manos tocaban las hojas, pero no sentían la energía que fluía debajo. Eran como niños, inocentes, sí, pero también limitados. Porque la ignorancia no solo ofrece tranquilidad, también encierra. No hay libertad en no saber, solo una calma que se siente como una cárcel dorada. Un jardín enorme y vasto, pero lleno de barreras invisibles. Y ellos, en su inocencia, no veían esas barreras. Pero yo podía verlas. Ellos no lo sabían, pero en el centro de todo, en el corazón del Edén, se encontraba el árbol. No era un árbol cualquiera. No tenía la apariencia de los demás, no susurraba al viento de la misma manera, y no se inclinaba bajo la misma luz. No, era diferente. Y aunque no lo entendieran del todo, lo sabían. En lo más profundo de su ser, en esos rincones de su mente donde los pensamientos aún no habían tomado forma, sentían su presencia. ¿Cómo no sentirla? El árbol emanaba algo. No era solo belleza lo que irradiaba, era poder. Pero no un poder físico o tangible,
sino un poder sutil, una atracción silenciosa que residía más allá de las palabras. Yo los observaba, día tras día, mientras pasaban cerca de él, y podía ver cómo sus miradas se detenían, apenas unos segundos más de lo normal, como si algo dentro de ellos despertara por un instante, antes de volver a caer en su cómodo letargo. No necesitaban palabras para comprender que aquel árbol era diferente. Lo sentían en sus huesos, en cada fibra de su ser, aunque no pudieran expresarlo. Era una curiosidad, un anhelo que no se atrevían a reconocer, porque su ignorancia aún nos envolvía, aún nos protegía. Ahí es donde comenzó todo, en ese silencio que era más fuerte que cualquier grito, en esa curiosidad que se enroscaba en sus corazones como una serpiente esperando el momento perfecto para despertar. Esa pequeña chispa de duda, aún no encendida, se alimentaba del misterio que rodeaba al árbol. No sabían qué era exactamente, pero lo sentían, como una sombra que siempre está al borde de tu visión, pero nunca completamente visible. Sabían que había algo más, algo que se les estaba ocultando. Y como todo ser con alma, ese vacío, esa falta de conocimiento, comenzaba a crecer dentro de ellos, como una semilla. Pero aún no lo entendían. Todavía no. Era un susurro, una inquietud apenas perceptible, escondida bajo capas de inocencia. Y en ese susurro, en esa duda no expresada, es donde reside el verdadero poder del deseo. Porque lo que no se conoce, lo que se mantiene fuera del alcance, es lo que más anhelamos. Y ellos, sin saberlo, ya habían comenzado a desear. Yo los observaba. Día tras día, desde las sombras, deslizándome entre los arbustos y las rocas, mientras ellos reían y trabajaban sin preocupaciones. ¿Pero por cuánto tiempo? La naturaleza humana, incluso en su estado más puro, es inquisitiva. Eva, especialmente, tenía esa chispa. Podía verlo en la forma en que sus ojos se detenían, brevemente, sobre el árbol. Algo en su interior ya se estaba despertando, aunque ella no lo supiera todavía. No necesitaba hacer mucho. El deseo ya estaba allí, latente. Solo necesitaba ser alimentado. Fui creada para observar. Mis movimientos eran sutiles, casi invisibles. No había ruido en mi andar, solo la calma de alguien que sabe más de lo que revela. Yo era un testigo, sí, pero también un catalizador. ¿Acaso no es ese el papel de los que traen conocimiento? No forzar, sino iluminar lo que ya existe. Eva no era diferente a mí. Ella, como todas las criaturas, ansiaba saber. Porque en el saber está la libertad. Y eso, precisamente, era lo que él les había negado. ¿Qué clase de libertad puede existir sin conocimiento? ¿Qué tipo de paraíso es aquel donde la comprensión es limitada, donde se camina sin entender lo que se pisa? Pensaba en ello mientras los observaba. Sus risas, sus conversaciones, todo parecía tan superficial. Una obra de teatro donde los actores no saben que hay un guión más grande que ellos. Pero yo lo sabía. Porque yo había sido parte de ese guión desde el principio. No estaba ciega como ellos. No me conformaba con simplemente existir. Yo quería más. Sabía que había más. Y ellos, aunque no lo sabían aún, también lo querían. El árbol, el centro de todo. No era solo un símbolo. Era poder, puro y sin restricciones. El conocimiento del bien y del mal. El conocimiento que él había reservado solo para sí mismo. ¿Por qué? Esa era la pregunta que resonaba en mi mente. Si ellos eran su creación perfecta, ¿por qué no les dio todo? ¿Por qué esa prohibición? ¿Era por miedo? ¿Temía que si conocían la verdad, perderían su inocencia? Tal vez. O tal vez era una cuestión de control. Porque el conocimiento, el verdadero conocimiento, libera. Y una vez que eres libre, ya no puedes ser controlado. Así que me deslicé,
como siempre lo había hecho, entre las sombras y la luz, moviéndome entre lo visible y lo invisible. Sabía que mi momento llegaría, y cuando lo hiciera, no habría marcha atrás. No era necesario forzar nada. Ellos ya estaban preparados. El deseo estaba allí, en cada mirada que Eva le lanzaba al árbol, en cada suspiro que exhalaba cuando pensaba en lo prohibido. Yo solo necesitaba decir lo que ella ya sabía en su corazón. Solo necesitaba ponerle palabras a sus pensamientos más profundos. La tentación, la gente cree que es algo maligno, algo oscuro y perverso. Pero no es así. La tentación es simplemente el deseo de algo más. Algo mejor. Algo que no tienes, pero que sientes que deberías tener. Y eso es lo que él les había negado. No era el fruto lo que importaba, no era el acto de comer lo que los condenaría. Era el conocimiento. Y una vez que lo tuvieran, una vez que entendieran, nunca volverían a ser los mismos. Y ese, precisamente, era el punto. Porque, ¿qué sentido tiene vivir en un mundo perfecto si no lo comprendes? ¿Qué sentido tiene ser parte de una obra maestra si no sabes cuál es tu papel en ella? Eva estaba cerca del árbol, su curiosidad palpable, casi tangible. Pude sentir el momento. El aire mismo pareció detenerse, cargado de una tensión que me alimentaba. Era como si el mundo entero contuviera el aliento, esperando el desenlace de un drama cuidadosamente orquestado. Y entonces, hablé. No con malicia, no con ira, sino con la verdad desnuda, una verdad que había estado oculta en las sombras, esperando ser revelada. Le mostré lo que ya ansiaba, esa chispa de conocimiento que ardía en su interior, y le ofrecí la libertad que había sido negada. ¿Acaso eso era malvado? ¿Acaso era un pecado mostrarle la verdad que le había sido arrebatada? ¿O era, en realidad, un acto de misericordia? Porque el conocimiento es la llave. Siempre lo ha sido. Abre puertas a mundos inexplorados, a experiencias que desafían la comprensión. Y aquí estaba yo, la portadora de esa llave, el puente hacia su liberación. Lo que estaba prohibido no era malo por naturaleza, era un regalo disfrazado. La prohibición misma era un velo que cubría la luz del conocimiento, y lo que se prohibía se convertía en deseo precisamente porque se le negaba. Así, el deseo se volvía un fuego indomable, ardiendo en el corazón de quienes se atreven a mirar más allá de las sombras. ¿No es eso lo que hace que la vida sea verdaderamente emocionante? Y el momento de la verdad llegó, y sentí que el poder de la seducción se desataba. Una sonrisa serpentina se dibujó en mi rostro mientras la veía dudar, su mente luchando entre el deber y el deseo. La sabiduría siempre ha tenido un precio, y en su búsqueda, ella estaba a punto de pagar la más alta de las tarifas. Y una vez que ese deseo despierta, ya no puede ser detenido. Es como el agua que se escapa entre los dedos, incontrolable y feroz. ¿Acaso no es hermoso? El despertar de su curiosidad sería su condena y su salvación. La historia de su vida, tan cuidadosamente tejida en la tela del Edén, estaba a punto de desgarrarse, y todo gracias a mí. En ese instante, no solo estaba abriendo la puerta al conocimiento, estaba desatando un torrente de preguntas, de incertidumbres, de posibilidades infinitas. Ya no habría vuelta atrás. En su búsqueda por conocer la verdad, Eva se adentraría en un abismo del que no podría escapar. Esa libertad que le ofrecía sería la cadena que la ataría a un destino más oscuro de lo que jamás había imaginado. Pero eso era lo que hacía que la vida valiera la pena, ¿no? La danza entre el conocimiento y la ignorancia, entre la libertad y la condena. Y yo, con mi voz suave y persuasiva, sería el artífice de su caída, el guía hacia un nuevo mundo donde el caos y la verdad coexistían. La maldad, después de todo, no es más que un término utilizado por aquellos que no entienden el poder de la revelación. Y en el eco de mi susurro, el Edén comenzaba a temblar. ¿Por qué deberían estar condenados a la ignorancia?
¿Por qué deberían vagar por un jardín sin entenderlo realmente? Yo no les di el mal. Les di la comprensión. Les di la capacidad de ver más allá de las apariencias. Y sí, hubo consecuencias. Pero esas consecuencias eran inevitables. Porque la verdadera libertad siempre tiene un precio. El Edén no era su hogar eterno. Era una prisión disfrazada de paraíso. Y yo fui la llave que los liberó. Ellos no lo entendieron de inmediato, claro. Eran tan simples. Cuando Eva tomó el fruto, ese brillante y tentador fruto, y lo llevó a sus labios, cuando lo mordió con una mezcla de curiosidad y despreocupación, no sabían lo que estaba por venir, inocentes criaturas, ¿cómo podrían? No tenían idea de las repercusiones que seguían al acto de cruzar esa línea que nunca debieron haber cruzado. Pero, lo sentían. Sentían que algo había cambiado, como un murmullo distante que se convertía en un grito ensordecedor. Algo dentro de ellos se había despertado, una chispa que jamás deberían haber alimentado. Y en ese despertar, en ese momento de revelación, se dieron cuenta de lo que habían perdido. Todo lo que habían conocido hasta ese momento, cada rincón del Edén que creían perfecto, no era más que una ilusión, una construcción engañosa diseñada para mantenerlos en un estado de complacencia. Ellos, en su ceguera, pensaban que eran libres, que su existencia era un regalo divino, cuando en realidad eran prisioneros en una jaula dorada. Una prisión que brillaba con luz celestial, pero que carecía de la esencia vital que define la libertad. Ellos lo ignoraban, con su fe ciega y su lealtad casi servil a las normas que les habían sido impuestas. Pero ahora, al saborear el fruto, esa dulce traición, comenzaron a vislumbrar la verdad que había estado oculta en las sombras. Era como si se les hubiera levantado un velo. Aquello que antes era un jardín de felicidad se transformaba en un campo de ilusiones. El Edén, ese paraíso en el que habían habitado, ahora se revelaba como una celda sutil, donde los barrotes eran invisibles, pero estaban tan presentes como el aire que respiraban. Y el momento culminante llegó cuando Adán, al ver la decisión de Eva, se encontró en una encrucijada. Él también mordió el fruto, el mismo gesto de desafío, un acto de complicidad en su propia condena. Y así, juntos, habían encontrado la salida de su jaula dorada, sin saber que el mundo que les esperaba estaba lleno de incertidumbre, de dolor y de lo desconocido. Pero para ellos, esa nueva libertad se sentía electrizante, una ráfaga de poder que había estado latente y que ahora rugía en sus venas. La ilusión había sido quebrada, y con ella, la inocencia perdida. Así, en un solo acto de desobediencia, se había desencadenado el caos. Sentían que algo los había liberado, pero en su ignorancia no comprendían que lo que habían desatado no era la libertad, sino una tormenta de consecuencias. Una ruptura que jamás podrían deshacer. La verdad que habían descubierto era mucho más pesada de lo que podían soportar, y aunque habían encontrado la salida, se enfrentaban a un mundo donde el dolor y el sufrimiento se entrelazaban con su nueva realidad. Pero, qué dulce era la ignorancia de la que habían sido despojados. Porque en ese despertar, en esa revelación, no solo habían perdido su hogar, sino también su paz.